Bueno, miren, hace un rato le pedí a ChatGPT ahí que hiciera esto, eh, que es un poco la investigación que he hecho en los últimos 10 años. Ahí hay un resumen de muchas investigaciones, tanto clínicas como, para que tengan una idea por qué me gusta este tema. Me gusta este tema porque hace muchos años que lo persigo. ¿Tá? Ahí tuve una época, es como un raconto, digamos, de una época donde trabajé mucho y investigué mucho lo que es mecánica respiratoria en bronquiolitis grave, ¿tá? Todo el análisis, después cuando entró de moda el Mechanical Power también hicimos trabajos de Mechanical Power, Driving Pressure y qué sé yo, en niños con ventilación por bronquiolitis, mucho epidemiológico también. ¿Vieron el derrotero ahí temporal, digamos, que hay ahí abajo, de ventilación invasiva, ya niños intubados con bronquiolitis grave? Y esto, que lo hice un poco jugando ahora un ratito que tenía, en realidad lo que pretende ser este teórico es darles cómo yo manejo y cómo yo entiendo esta enfermedad que es muy heterogénea. ¿Tá? O sea, cómo hoy yo lo entiendo que es muy distinto a lo que yo lo entendía hace 10 años. De hecho, vos ves los libros de texto de pediatría intensiva y van a ver que bronquiolitis es una carilla, es como el Nelson, una carilla. Y es una enfermedad mucho más diversa que una carilla. Por suerte, cada vez en esta década muchas de estas investigaciones han disparado, no, no mías, porque no son solo mías, son de muchos grupos de investigación, han disparado otras investigaciones y en realidad es un tema que es menos frecuente, por lo menos estos años después post vacuna, menos frecuente, va a ser menos frecuente, pero sigue siendo el principal tema, esto que llamamos bronquiolitis aguda, en todos los inviernos en nuestras unidades. ¿Sí? Pero para que tengan una idea, no hay ni siquiera un consenso de bronquiolitis crítica. Hay uno ahí francés, pero que es muy vago, pero todo lo que, la enfermedad más frecuente dentro de la SUSI y el motivo principal de fallo respiratorio agudo no es una enfermedad tan investigada, ¿tá? Y sepan que muchas de las investigaciones son nacidas acá en Uruguay, de las que hay hoy en día a nivel global de bronquiolitis aguda. Esto, todos los inviernos nos pasa esto, ¿no? Pasa esto lo vivimos todos. El pediatra se enfrenta, ahí puede ser el pediatra intensivista, a que todos los inviernos te vienen todos estos virus y vos no sabés muy bien qué hacer y es bastante frustrante manejar bronquiolitis porque no hay una... Vieron que les puse ahí una como pre-vacuna BRS, esto era antes, ¿qué pasará con el BRS después de la irrupción del Nirsevimab, de la vacunación a embarazadas como hay en nuestro país? No sé. Me cuesta pensar que no va a haber, los que promocionaron la vacuna, sobre todo muchos de los laboratorios y colegas que trabajan en los laboratorios, realmente han visto un impacto clínico en España, en Chile, importante en los primeros 2 años, con disminución de la cantidad de ingresos a UCI muy notoria, o sea que los ensayos que había, ¿no?, en fase de laboratorio, clínicas, se correlacionaron a un impacto real en la vida real, eso es real. Después están todas las discusiones de cuánto sale, si vale la pena, bla, bla, bla. Pero bueno, todos hablan de que hubo un cambio epidemiológico en los últimos 2 años, pero creo que va a haber novedades este año, porque lo que ha pasado es que, por ejemplo, veremos después en Chile, que es el país que más vacunó con Nirsevimab, en Chile, ahora en esta etapa del invierno, están con problemas serios otra vez en niños más grandes con BRS. Los niños que no tuvieron nada, exposición a BRS, por lo menos con la inmunidad natural. Entonces, es interesante ver qué pasa con esto. Lo cierto es que los colegas con los que he hablado, en los lugares donde se implementó el Nirsevimab, vieron que ya, bueno, obviamente los niños chicos no se infectan, no se agravan, los niños menores de 6 meses, que son los más graves, menores de 3 meses, pero bueno, se corrió un poco de la epidemiología y ahí los ataca. Acuérdense que BRS además, el CDC reporta todos los años miles de muertos adultos mayores por BRS. O sea, el mito de que el BRS era una enfermedad lactante, no, no es así. Van a haber muchas infecciones por BRS, que es el principal virus que ocasiona bronquiolitis. Bueno, así que veremos qué pasa con la epidemiología. Lo primero de decirle de bronquiolitis grave, esto es, vamos a hablar de bronquiolitis grave, aquellos que ingresan a la UCI por una causa, ¿no? Obviamente, estamos en esta época. La ventilación mecánica invasible, miren, esto es un trabajo de cómo después de la implementación del CPAP en Francia, se derrumbó la cantidad de niños que terminan intubados por bronquiolitis.
Y ustedes, que son más jóvenes que yo, han vivido ya una presencia de la ventilación no invasiva, CPAP, PIPAP, alto flujo, mucho más ubicua, incluso fuera de la UCI. Ustedes están acostumbrados a que los niños con bronquiolitis aguda, por lo menos en nuestro hospital, se tratan la mayoría afuera de la UCI. Incluso aquellos tienen un grado de severidad mayor que una bronquiolitis que solo requiere oxígeno. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto y qué desafíos tienen ustedes, tenemos nosotros? Que cada niño que ingresa a una UCI, ahora, hoy en día, es un paciente mucho más seleccionado, quiere decir, es un paciente más particular. El que termina intubado, por lo general, es el que estamos recibiendo nosotros. De hecho, ya lo vieron, no requiere intubación, se pasa a otro lugar, incluso fuera de la UCI, a seguir con asistencia no invasiva, pero bueno. Yo creo que va en vías de extinción la ventilación mecánica. Va en vías de extinción. De hecho, lo estamos viendo. Aunque a ustedes no les parece, lo estamos viendo. Todos estos niños que ustedes tratan con no invasiva hoy, todos estaban intubando, o casi todos estaban intubados cuando yo era residente. ¿Qué quiere decir? Que cada vez es una población más específica, la de bronquiolitis grave, que requiere ventilación mecánica invasiva. Pero sepan que todo, incluso de aquellos que terminan ventilados, estamos en este otro paradigma, que es el de cada vez menos. Si ustedes ven, ese es un trabajo de Gatinú, un editorial que está muy bueno de cómo analiza cómo esto de menos es más. Quiere decir, la dosis, incluso los niños que terminan ventilados, va para abajo, ¿no? Menos dosis del ventilador, menos volumen corriente, menos presión meseta. ¿Qué quiere decir? Que incluso aquellos que requieren terapias invasivas como la ventilación mecánica invasiva, sepan que hay que dosificar, o sea, son niños que están menos ventilados en duración de días de lo que era antes. Tenemos que controlar mucho más la dosis de ventilación mecánica en términos incluso de PIP. O sea, este es el paradigma en que en que se da esta charla. Este lo saqué hace un par de años, este de Eugenia, una slide que hizo ella. Fíjense acá mismo dentro de nuestro hospital, cómo han bajado la cantidad y cómo ha mejorado, o mejorado no, cómo ha aumentado la ventilación invasiva. O sea, esto lo estamos viendo acá, cada año que pasa. Seguramente si ustedes vuelven al hospital en 10 años, termina el posgrado, se van a trabajar por ahí y seguramente cambie la epidemiología también. ¿Sí? Esto un poco se los di, ¿se acuerdan en la clase de lesión pulmonar? Básicamente esto que es el derrotero histórico del entendimiento de la lesión pulmonar aguda, la época del barotrauma, donde se le achacaba toda la lesión pulmonar por ventilación a las presiones que se, que se entregaban. Después el polutrauma, eso se acuerda que esto lo vi. Ahora me faltaría, tengo que actualizarla esta, pero tendría que estar la época del ergotrauma, que es la época. Entender la ventilación mecánica como un trauma lleva muchos años, pero también como liberación de energía. ¿Y por qué dicen a quién le echamos la culpa? Porque, y además dicen, Sebastián, esta era una clase de bronquiolitis, ¿qué me estás hablando de distrés? ¿No? Y voy a empezar a hablar de distrés. Ahora van a entender por qué es que los traigo acá. Miren ese video ahí, que es una clase que dieron a un colega que se llama Griffin, que es un intensivista de adultos, tiene unos años ya la clase. Esta es una gráfica de la epidemiología del distrés luego de la presentación de los resultados del ART Network Trial, el trial de la ART que fue en el 2000. Y ustedes van a ver cómo declina la incidencia de distrés respiratorio agudo. Si ustedes piensan, bueno, antes de la divulgación de esos resultados, ¿se acuerdan, no? Que había que ventilar con menos volumen corriente y controlar la meseta, empezó a desaparecer distrés. Pero es como, ¿cómo que desapareció? No es que hubo una enfermedad nueva. No, es que gran parte de los distrés son iatrogénicos. Es decir, gran parte, gran porcentaje de la lesión, del tipo de lesión pulmonar aguda que conocemos hoy como distrés, es una enfermedad iatrogénica. Quiere decir que vos lo podés generar y por ende lo podés prevenir, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de este concepto que me gusta decir? Todos le echamos la culpa a Billy, le echás la culpa al ventilador. Ahora estamos en la época del PECILI, que le echás la culpa al paciente, daño inducido por el paciente, pero en realidad es el médico que puede generar mucha lesión pulmonar. Y en bronquiolitis aguda grave, esto tiene muchas implicancias. De hecho, Billy, Dili y distrés pediátrico son dos caras de una misma moneda. Entonces, ¿cómo metemos en ese paradigma nuestro? A ver, ¿por qué yo empecé a estudiar bronquiolitis hace 15 años? O más, ya, no, casi 20 años. Bronquiolitis grave,
es como que vos entrabas acá al CTI y era todo distrés, ¿no? Era todo distrés. No, bronquiolitis, bronquiolitis, nada. Pero yo veía que los que pasaban desde la sala eran todas bronquiolitis. Yo no sabía nada de distrés. Ni siquiera se hablaba en sala. Todavía no se habla de distrés respiratorio. Ahora, cruzaba la puerta al mismo niño y ya se hablaba de distrés. ¿Por qué? Es un poco por lo que les dije. Y ahora voy a tratar de explicarles cómo la mayoría, el mensaje es la mayoría de las bronquiolitis graves y intubados cumplen criterios de distrés. Es lo mismo visto de otra forma. Voy a ver si me explico. Básicamente, si vos vas a la definición clásica, básicamente todo niño que chifla o que tiene, sobre todo lactante, sobre todo que tiene ruido sonidos en el tórax, es una bronquiolitis aguda, ¿no? Pues básicamente, ese es nuestro paradigma. Ahora, no me pueden decir que estos cuatro niños que tienen cuatro, fueron admitidos todos con diagnóstico, lactantes, cuatro, con diagnóstico de bronquiolitis aguda, ustedes, con el entendimiento que tienen hoy en día de bronquiolitis grave, o de los niños que vemos acá que están acostados y que se admiten en la UCI, no pueden decir que la enfermedad pulmonar es la misma. ¿Se entiende? Si ustedes ven, hay algunos más con sobredistensión que otros, algunos con opacidades pulmonares, algunos me dirán, no, esto es una telectasia, otros me van a decir, no, es una neumonía. Si ustedes salen de Uruguay, por ejemplo, van a Chile, nombro Chile porque he trabajado mucho con colegas chilenos, ven la placa de abajo a la derecha, esas dos, te van a decir, mira, esa opacidad para nosotros son neumonias. Chao. O sea que eso para ellos es una neumonía grave, ya no es bronquiolitis. Un uruguayo, ¿qué le va a decir? Ah, es una bronquiolitis con una telectasia del lobo superior derecho. Capaz que viene un brasileño y te dice, no, esto no es nada de los dos. Yo qué sé. ¿Qué quiere decir? Primero, hay algo que está mal de la definición tan grande, esa bolsa enorme como bronquiolitis grave, cuando además nosotros cuántas veces vemos. Este año fue un invierno atípico, pero los que hayan estado el año pasado saben. Vos ingresás y decís, cama 1, 4, 5 y 10 son todos bronquiolitis ABRS. Pero vos lo ves el comportamiento clínico, mecánico, fisiológico, son todos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que falta, hay un entendimiento, hay casos, cosas que se nos están escapando y que creo que es un error si vos tratás a todas las bronquiolitis igual. Es un error porque no estás entendiendo fisiopatológicamente el caso en una enfermedad muy diversa. De hecho, a mí me gusta decirle, me gustó este artículo que lo escribieron Hasegawa y Manchbach. Esos dos pediatras son los tipos que más estudiaron BRS, sobre todo desde el punto de vista de la fenotipificación y epidemiología en Estados Unidos. Son dos referentes. Y ellos le decían bronquiolitis blues a la frustración colectiva de que siempre le terminamos diciendo a los padres, mire, no tengo nada para hacer, ¿no? Es como una frustración. Bueno, esta frustración colectiva es quizás ignorancia nuestra, todavía no sabemos bien qué es. Este es dos diagramas de radar, se le llama diagrama de radar, ese tipo de figuras. Dentro de ese paraguas enorme de bronquiolitis viral, fíjense los fenotipos distintos, ¿no? Hay algunos niños, es como la enfermera viene y te dice, no, está lleno de moco este, ¿no? El otro no tanto. No, mira, este, ves radiológicamente, tiene más consolidación que otro, atelectasia, broncoobstrucción. Hay algunos niños que tienen mucha más broncoobstrucción que otros. Y tampoco el broncoespasmo, la broncoconstricción tiene una misma etiología. No es todos los moquitos dentro del tórax. Muchas veces hacen broncoconstricción por el flujo, el tipo de flujo que se da en la vía aérea. Ahora, cama 2, por ejemplo, fui a ver, lo ocultás, tiene una broncoconstricción expiratoria marcada que yo creo que capaz que es por colapso cartilaginoso, digamos, de tanta presión atrapada, puede sonar. O sea, aquello de que cualquier lactante que sibila o que tiene ruidos es una bronquiolitis, bueno, vamos a ver qué tipo de bronquiolitis tiene o qué comportamiento clínico, radiológico y fisiopatológico mecánico podemos tener. Y voy a focalizarme en eso porque todo el resto, y acá lo van a ver, ahora se los muestro más adelante, la fenotipificación, ir a buscar ya hasta el endotipo, ¿no? El tipo biológico diferente, es algo complejo a cama de paciente, todavía no está desarrollada. Yo creo que en pocos años, en breves años, vamos a tener la posibilidad de, por ejemplo, ingresa un niño con bronquiolitis aguda grave, lo intubamos, le sacamos un BAL, se lo hacemos nosotros, un perfil inflamatorio X con biomarcadores X. Vamos a decir, mira, este niño tiene totalmente, este responde a corticoides. Este fenotipo, digamos, así como estamos haciendo con sepsis, lo mismo puede pasar con bronquiolitis. Si ustedes ven esta tabla, es lo que yo digo de la bronquiolitis, siempre fue un cambalache, como el tango.
¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes ven ahí a la derecha, tienen todos cómo definen bronquiolitis los australianos, los canadienses, los finlandeses, los italianos. Algunos usan unos rangos etarios, otros otros. Algunos usan definiciones clínicas, por ejemplo, para los británicos, creo que eran los británicos, eran solo sibilancias. Ya si tienen subcrepitantes, no es bronquiolitis, es otra cosa. Uno, dos episodios, tres, ¿cuántos toleramos para decir que es bronquiolitis? Bueno, todas las definiciones de consenso varían un montón. De ahí está buenísimo este artículo que habla de la heterogeneidad que hay y ni siquiera nos ponemos de acuerdo para definirla, de qué es lo que es bronquiolitis aguda. Esto es una tabla que hice hace unos años. Si la hiciera con los nuevos trabajos de bronquiolitis pasa lo mismo. Esto ya focalizado en la mayoría en UCI y en emergencias pediátricas. Son ensayos clínicos controlados cuya definición utilizada por los autores para meter a los pacientes en los ensayos clínicos, todas distintas. Entonces, ¿cómo vamos a sacar las mismas conclusiones capaz que con poblaciones diferentes? Y eso capaz que puede ayudarte a entender por qué todavía es un blues la bronquiolitis y todavía no entendemos bien cómo tratarlo. Porque estamos hablando de como lenguajes distintos en todas partes del mundo y los investigadores también. Este artículo lo hicieron colegas del sur de Brasil, de acá a Porto Alegre, eh, Jefferson Piva, Pedro Cellini, son todo el grupo de Porto Alegre. Ellos trabajaron mucho en bronquiolitis aguda grave, Gaullos acá cerca, y a mí me encantó cuando lo leí, porque, a ver, ¿a ustedes les enseñaron que el surfactante capaz que no funcionaba bien en niños con bronquiolitis aguda grave? ¿El surfactante dónde está? Básicamente en la estructura alveolar. Entonces, ese verso que repetíamos toda la vida, que es una enfermedad bronquiolear y que el pulmón está indemne, es una falacia. Se da de jeta contra la realidad de la investigación que muestra que, por ejemplo, en los lavados que se le puede hacer para buscar uso, para tratar de estudiar la función del surfactante, por ejemplo, encuentra que en lactantes con bronquiolitis aguda grave intubados hay déficit del surfactante relativo. De hecho, a partir de este estudio y otros, surgieron ensayos clínicos para tratar de ver si surfactante servía para niños con bronquiolitis aguda grave. Quiere decir, no es una enfermedad del caño. Básicamente, no, no es. Es como que el BRS, el rinovirus, y todos estos virus que viene dañando todo el epitelio respiratorio desde la nasofaringe, llega al alvéolo y dice, no, el alvéolo no lo toco. No, no tenía sentido, pero bueno, es más o menos lo que nos enseñaron, ¿no? Pero buscar la bibliografía y en realidad no, no es así. Entonces, este paraguas, como siempre, vamos a ir camino a esto, a la fenotipificación del niño grave con bronquiolitis. El grave y el no grave. Capaz que podés fenotipificar unos años en emergencia y decir, vos, mira, este mandarlo a la UCI, pues mira, tiene un perfil de interleuquinas y qué sé yo, que le da mucho mayor gravedad evolutiva. A este niño sí capaz que hay que ingresarlo al CTI. Y no este que, mirá, este no le va a hacer. Mirá, mirá el perfil. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, depende de el huésped en que asienta una bronquiolitis, depende de el virus. No es lo mismo una bronquiolitis BRS que un rinovirus, aunque nosotros nos parece que todo igual. No, no es lo mismo. Lo tuve que sacar por un tema de espacio acá, pero hay fenotipos distintos, cascadas hasta metabólicas distintos según el virus que haya, qué inflamación sistémica y pulmonar. Y lo otro es la alteración del microbioma, también la interacción entre los virus respiratorios, que son los que dan principalmente este cuadro clínico, y las bacterias, que son muchas veces comensales. Hay bacterias en el tracto respiratorio inferior, eso de que es estéril el líquido pulmonar, las pelotas. Si vos buscás, siempre hay bacterias, incluso en gente sana. Es muy interesante todo los microbioma viral, bacteriano y su interacción, cada vez se sabe más. Realmente estamos entrando como darnos cuenta de la ignorancia en la que estábamos. O sea que el fenotipo de la bronquiolitis es distinto. Después está lo que hacemos nosotros con estos niños. ¿Ustedes qué hacen con estos niños? Es un carnaval, ¿no? Cualquier cosa hacemos. En mi época de residente, por ejemplo, los reventábamos adrenalina. Estaba de moda la adrenalina. Después vino una época, no sé de qué época son ustedes, pero después vino la época del hipertónico. Parecía que el hipertónico iba a curar a todas las bronquiolitis. Y te lo ingresaban a la UCI, todo boqueando, y decían, no, pero mira que este responde a adrenalina. No, mirá, primero que está ingresando a una UCI, no respondió a nada. No, pero mira que el hipertónico, mira que estuvo bárbaro después, pero estás entrando a la UCI. Bueno, ¿cómo entendemos esto? ¿Es que somos todos tarados? No, no somos todos tarados. Vos lo podés explicar de alguna forma. Este es un trabajo que hicimos, fíjense, casi 700 intensivistas en todo el mundo,
lo hicimos hace unos años, 2023 lo publicamos, poner que es peripandemia, y esto es lo que le preguntamos a los clínicos, qué es lo que hacen en todo el mundo. Y fíjense lo que es, y digo, ay, se me fue. Fíjense lo que es, este es el abstract del trabajo, el estudio BIRS le habíamos puesto, no sé, que nos gustaba la cerveza en aquel momento, pero es el acrónimo. En realidad es, ¿qué es lo que hacen los clínicos? Le preguntamos, ¿qué haces? ¿Qué haces si el niño está intubado o si no está intubado? ¿Le haces broncodilatadores? ¿Le haces corticoides? ¿Qué le haces? Ahí ven la respuesta, es bastante grande, pero básicamente le hacen de todo, no hay un patrón único, hay de todo. La mayoría de la gente indica algo. Y si ustedes ven cómo se disparan la mayoría de las indicaciones cuando está intubado. Cuando está intubado es como que todo el mundo hace más. Tiene como una lógica cognitiva ahí, pero es lo que dicen que hacen, ¿no? Cuando está intubado hace más antibiótico, hace más diurético, fisioterapia, esteroides sistémicos, aunque es bajo, no es despreciable, uno cada tres siempre le dejan esteroides. Esto es más o menos de las modalidades de esteroides. Este trabajo lo hicimos hace unos años también en Latinoamérica, ya no era mundial, sino en Latinoamérica. Fíjense los distintos diagramas, también la variabilidad. Dividimos acá según si el nosocomio era, si el hospital era privado, si era público, si había algún patrón distinto, si era de la costa atlántica. Los que estamos, Brasil, Argentina, Uruguay, tenemos otras modas, digamos, de medicación que lo que son los chilenos, los peruanos, la gente los colegas de la costa pacífica. Fíjense también con las terapias de soporte respiratorio, cuando es no invasiva. Esto es UCI además, ¿no? Esto es todo lo que hacemos en la UCI. En esta época que lo hicimos, de la década pasada, acá en Uruguay, en Argentina y en Brasil era todo alto flujo, era como alto flujo principal. Ahora ibas a Chile y no usaban alto flujo, usaban BiPAP, por ejemplo, mucho más de los que ingresaban. ¿Qué quiere decir la heterogeneidad de tratamientos, la variabilidad que hay? Cuando en realidad, para los que les gustan Game of Thrones, se conocen al enano Tyrion, de lo más difícil que hay en terapia intensiva, y más con una enfermedad que es bastante frustrante, es no hacer nada, que es como que no hago nada. No, no es que no haces nada. No indicás medicación y terapias que no sirven. Básicamente no sirven nada. Ahora, ¿por qué nada? Y bueno, este es un resumen de lo que les dije hasta ahora. La tratamos como una enfermedad única, todo. Pensamos que todo, y en realidad ya sabemos que no es. También la definimos de manera distinta. O sea, no solo sino que en distintas partes del mundo, nosotros incorporamos mucha evidencia que hay de Estados Unidos, mucha de Europa. Pero si hablamos distinto idioma, tampoco va a ser fiable, digamos, lo que terminemos haciendo con el paciente. O sea que hay como una diferencia idiomática importante, pero siempre, siempre, siempre tendemos a hacer de más. ¿Sí? Entonces, ustedes me dirán, pero Sebastián, no me estás dando nada, ¿no? En el teórico, ¿por qué me das un teórico y me decís, no, la bronquiolitis no existe, no, o no existe como no nos enseñaron, no sirve nada, es como muy nihilista pareciera pero en realidad van a ver, vamos a la bronquiolitis crítica y distrés. Este es un trabajo a la izquierda que hicimos en distrés, en bronquiolitis grave intubados por BRS. No eran tantos pacientes, eran 16, pero le medimos la mecánica de forma sistemática. Fíjense que ya cumple 10 años publicado. Y ustedes ven ahí lo que recuadré es las presiones pico, lo que ustedes ven ahora. Presiones pico, las presiones meseta, el driving pressure que hacen, la presión plató y la compliance. Entonces, miren la compliance, qué baja que está en la mayoría. Está muy baja. Entonces, aquello también de que la bronquiolitis es una enfermedad obstructiva se da de bruces con el análisis mecánico del componente elástico. Miren que ahora ustedes, nosotros estamos hablando en estos términos, pero en aquella época no se hablaba tanto de esto. O sea, realmente fue como, y a nivel mundial incluso, no se entendía la bronquiolitis como una enfermedad pulmonar per se. A la derecha ven la contraparte. Nosotros después vimos lo que siempre les muestro de lo que es una mecánica pulmonar casi sana, normal. Fíjense lo que son las medianas de presiones, de compliance, etcétera. Entonces, comparando, si vos analizás lo que es bronquiolitis crítica, intubados, la mayoría tienen baja compliance, que es como se definía el distrés, ¿no? Quiere decir que la mayoría de estos niños tenían criterio de distrés en aquella época. Esto es pre-PALIC, pre-PALIC. O sea, lo hicimos pre-PALIC, el primer consenso de PALIC salió en 2015, esto 2017, estamos en esa época. Y después, cuando juntamos a los pacientes para el estudio Bacon, lo que hicimos fue, bueno, a ver, ¿cuántos de estos niños que ingresan intubados? Esto es un estudio que se llama el estudio Bacon, bastante grande que hicimos con Rota, el que les dio estuvo Alex Rota,
son colegas de todos lados, sobre todo en la red Palisi de Estados Unidos. Y si ustedes ven de los niños, es una cohorte peripandemia ahí, en el cual analizamos los menores que estaban intubados. O sea, ya eran los más críticos. Y si vos ves los criterios aplicando los criterios de PALIC, PALIC 2 además, no, PALIC 1 usamos casi el 40% de los niños en el día uno ya tenían criterio de distrés pediátrico. El día uno. Ese que pensábamos que era solo bronquiolitis. ¿A dónde? Ustedes ya imaginarán hacia dónde voy yo con esto, ¿no? Y los días uno, ahora voy a ver si hago otro trabajo de ver qué pasa en los siguientes días. Seguramente sube el nivel de pacientes que van desarrollando distrés en el día 2, día 3. ¿A qué voy? Que a mí no me importa que digan bronquiolitis grave, distrés grave, para mí es lo mismo, básicamente es lo mismo. Le pregunté a Yolanda, que ella también les dio una clase este año, a ver en qué te cambia decir si es un distrés o no. Yolanda me dijo que bueno, que ella sí, Yolanda amiga además, que entiende el chiste, como una chanza, digamos. Es decir, pero ¿en qué te cambia decir, a ver, si estás con baja compliance vas a tener que optimizar, si estás lesionándolo vas a optimizar la driving pressure, vas a que no querer, o sea, el paradigma de la presión pulmonar lo vas a aplicar, digas o no tiene que tengas distrés. Ella dice que para un ordenamiento de cómo escalar, sí es importante decir tiene estrés. Yo creo que para el clínico avesado, que sabe de ventilación mecánica, es lo mismo. Va a aplicar escalonadamente las mismas cosas que te recomienda Palic en la mayoría de los niños que tienen bronquiolitis crítica. A la derecha está Martin Tobin. Las tienen en el canal de YouTube, ambas charlas. Escuchen a Tobin, que es un genio, se va a morir el viejo y él dice que nada, que él no le cambió nada desde el año 68, cuando Asbach describió distrés, que ese es el concepto que te tiene que hacer cambiar, y que después las definiciones, él piensa que directamente no sirven para nada los consensos que se hacen. Básicamente es eso. Lo hace también en modo de chanza, no es que no sirvan. Pero básicamente, si ustedes encaran a un niño con bronquiolitis grave, con un paciente con los mismos paradigmas de un paciente con distrés, quiere decir aplicando la protección pulmonar, van a ir bien rumbeados. ¿Sí? Y obvio, distrés entendido 2026. No como hacíamos hace 20 años, que era otra estrategia. Han cambiado. Ustedes van a ver que seguramente, como nos dijo Yolanda la otra vez, cuando venga la tercera versión de PALIC, va a cambiar cosas. Porque ustedes ven que nosotros los pacientes no hacemos tabla pifio 2. Guiamos mucho por mecánica, mucho. Eso va a entrar, porque cada vez hay más investigaciones en esto y van a ver, ¿sí? A recordar todas esas anormalidades de BQ en las cuatro placas de los cuatro niños que les mostré, coexisten. ¿No lo ven eso en la práctica clínica cotidiana? Todas las alteraciones, tanto pulmonares como extrapulmonares, se aplican a bronquiolitis crítica. BQ predominante Jun, predominante espacio muerto. Eso está a la destreza de ustedes, a ver cuál es el patrón predominante para ver cómo lo manejas en el ventilador. Yo básicamente como Tyron, yo les digo lo que yo no hago o que evito. Y ustedes saben, porque lo manejamos acá con ustedes, que el manejo no ventilatorio del paciente ventilado es muy, muy, o más, o casi más importante con qué hacer con las perillas del ventilador. ¿Está? Esto de should not administer albuterol, estas 2014, consenso para la monitoría general, creo que aplica a UCI. No sirven para nada los beta 2, aunque los seguimos haciendo cada vez menos. Igual que los broncodilatadores, igual no hay una efectividad, por ende yo los desrecomiendo. No puedo recomendar, yo no estoy indicando beta 2, estoy hablando de estos niños. No creo que suman efectos adversos, muchos, no los minimicen. Ejemplo. La otra vez teníamos uno que le habíamos puesto, digo habíamos porque está, también dentro del grupo humano hacemos cosas distintas muchas veces. O sea, no es lo que encontramos de variabilidad de manejo no es casualidad, pasan en distintos países, pero pasan adentro del mismo país y adentro de la misma unidad. Ustedes lo saben, las guardias varían un poco. Cuando no hay algo tan claro, es bueno, varía. Si vos querés tener un niño sedado, tranquilo, adaptado, un lactante, chiquitito, que esté, para no curarizarlo, le acomodás el pH, le acomodás la oxigenación, va. Si vos le pones aminofilina, yo pongo siempre, que es un estimulante del diafragma, que es cafeína, derivado de la cafeína. ¿Qué te va? Te va a dar taquicardia, te va a poner nervioso, como te pone el café. Entonces, a alguien que querés que esté tranquilo, no le servís un café. Y menos se lo haces en goteo intravenoso.
Cuando además hay, estos somos nosotros, ¿no? Tirando broncodilatadores a un tanque que es la bronquiolitis, es totalmente inútil. Y esto es un poco en chanza, porque, ¿no? Algunos responden a salbutamol y BRS y está la cara que... Pero hay estudios, esto de Christopher Carver, que es un colega con el que trabajé hace unos años, ahora está medio perdido, Christopher, no sé, eh, de mecánica pulmonar usando albuterol, que es lo que usan los gringos en vez de salbutamol. ¿Y qué pasa con la mecánica pulmonar en niños con ventilación, con bronquiolitis grave? Y en realidad, aunque cambie algo, el desenlace clínico, aunque cambie algo, puede bajar transitoriamente la resistencia, pero después no te cambia nada el manejo y el desenlace. Se intuban exactamente lo mismo, terminan lo mismo, la misma dosis de ventilación, etcétera. ¿Sí? Y algunos, y acá lo que te cambia, mira, más la raza, que se asociaba más en los que no eran hispánicos a mayor estadía. Bueno, después están lo que le dije hoy, los adrenalina lovers y también los, ¿cómo es? El hipertónico lover. Estos son ensayos clínicos controlados con broncodilatadores. Hay evidencia en UCI pediátrica. Y nada, aunque te baje un poco la presión pico, nada, el tratamiento con epinefrina, que es lo que testearon, el albuterol y albuterol racémico, o sea, inhalatorio, no hay ningún tipo de beneficio clínico y sin embargo dan más taquicardia, todo lo adrenérgico te lo suma al paciente que capaz que no le hace bien. Esto es además mediciones de mecánica, estos trabajos tan interesantes. La ocultación sirve, pero tómenlo con pinza. Ustedes van a ver muchas veces al colega que hace así, lo he hecho yo muchas veces. A ver, hacele beta 2 y vos estás escuchando y de repente, ahora sí. Viste que como la profecía autocumplida, cuando querés hacerle algo y lo ocultás y mejoró la ocultación. Está bien la ocultación y es muy importante, la ecografía, está todo bien. Pero vos mecánicamente es lo que tenés que hacer vos, ver tu monitoreo mecánico avanzado. ¿A vos qué te importa cuando usás beta 2, cuando usás adrenalina, si querés usar aminofilina? A ver si a tu paciente le va mejor en términos de que lo pudiste estudiar rápido, le pudiste... Eso ninguna medicación en UCI pediátrica ha mejorado nada, ni siquiera desde el punto de vista observacional. Así que yo no lo puedo recomendar. Al revés, creo que habría que desrecomendarlo. Para mí los broncodilatadores en bronquiolitis grave, lo mejor el uso, de ahí está el canister, hacer alguna pavada de eso. Bueno, acá están los hipertónicos. ¿Se acuerdan de estos memes? Tienen un tiempo ya, ¿no? Uno que le dice, andá, suspendele todo. No, le hago esto. Nah, andá, suspender. No, pero le hago aquello. Siempre pasa. Bueno, ¿cómo manejo las perillitas ahora? Lo primero, obviamente no podemos, volvemos a la misma. Lo primero, esto se lo mostré, creo ya. Este es un paper fisiológico, me encanta, de cómo eh, el volumen corriente está conservado en todas las especies. Ahí ven desde un ratón hasta, bueno, un humano y hasta un elefante, tiene el mismo volumen corriente indexado por peso. ¿Está? O sea, lo fisiológico para nosotros son 6 7. Y niños, algunos te dicen que más cercano a 6 que 7. Pero ahí anda. Ventilar para arriba está siendo una dosis suprafisiológica. Si a su vez tenés daño pulmonar, que tenés un pulmón remanente sano, menor, estás dando volúmenes suprafisiológicos. O sea que nuestro estándar son 6 7 kilos si no estuviera enfermo. Así que yo creo que es de ahí para abajo. De ahí para abajo. Cuanto más dañado, menos volumen corriente. ¿Está? Usar más no tiene ningún sentido fisiológico y de hecho ya sabemos que si vos usás más de 12, porque ¿qué pasa? Ahí está el problema de los ensayos clínicos. Se testó lo que se hacía antes con los adultos en las nervios, ¿se acuerdan? Creo que vos 12, 15, yo qué sé, ml kilo, eso es el doble o el triple del fisiológico y el comparativo era menos de lo fisiológico. En el medio nadie lo testó todavía, entre 7 y 10, 11 ml kilo. Pero yo creo que no tiene ningún sentido racional usar más que lo fisiológico, ¿está? Sepan que están en niños también, los niños son humanos. Lo otro, esta es una slide que siempre vos, si no me dicen qué situación mecánica partís, estás haciendo ventilación a ciegas. O sea que tenés que medir, actuar y medir de nuevo. Hoy en día lo que tenemos a pie de cama es la mecánica pulmonar. Es lo que podemos usar. El día que tengamos biomarcadores y que tengamos otra cosa, lo vamos a usar también. Pero ahora lo que les puedo decir es lo que hacemos a pie de cama. O cuando tengamos IA para manejar los ventiladores. Va a llegar, tarde o temprano, va a llegar.
¿Y van a ser mejores que nosotros? Sí, capaz que sí. Estos son los distintos estudios que les mostré. Ya saben esto, ustedes ya lo saben, cómo medimos mecánica. En esta época medíamos solo con volumen control. Hoy sabemos que con mecánica, con presurométricos también podemos medir meseta, ¿sí? Tenemos que tener algunos requisitos como que el flujo sea cero. Este es el estudio de Yeja, son colegas de Palisi también, que mostraron que en presión control podemos medir meseta, que obviamente en presión control por cómo funciona el modo está más próximo a la presión pico que tus CTs. Ahí está la elección de cada uno a ver cuál es. Pero básicamente esto es lo que yo me pregunto cuando vengo y tengo un niño como cama 2 con ventilación mecánica. ¿Por qué lo intubaron? Eso primero. Dentro de este fenotipo clínico hay niños que hacen apneas básicamente. No tienen gran lesión pulmonar. Vos vas, lo medís mecánicamente, está intubado, pero y sí, el encare tiene que ser distinto que aquel que está ya con fallo orgánico múltiple, que además de el compromiso pulmonar estaba más séptico, ¿no? Tenía toque hemodinámico, coagulopático, no sé. Habrá que adaptar, pero ver bien por qué fue la causa de intubación y empezar la ventilación invasiva. O, y ahí vamos a la fisiopatología, ¿no? ¿Qué problema fisiopatológico principal tiene este niño? Esto ustedes ya lo hacen. ¿No? Bien, bueno, no, mira, lo que predominaba era la sobredistensión pulmonar, no era el colapso. Mirá, lo que predominaba era más shunt, estaba muy hipoxémico, ¿se entiende? Y eso es lo segundo que me pregunto, bueno, ¿cuál era el problema principal cuando falló, cuando lo intubaron? No, mira, era la hiperinsuflación dinámica, la sobredistensión pulmonar, baja complean por eso, eventualmente repercusión maligna por eso, ¿y cómo está ahora? Y bueno, eso mejoró, y eso por la medición no puedo constatar si mejoró o no. Si tenía un driving pressure altísimo, si tenía una compliance muy baja y mejoró porque actué o actuaba el compañero que estuvo antes, yo tengo que actuar otra vez en consecuencia del problema fisiopatológico que tenga, como hicimos recién con cama 6. Vas, empezás a titular tu ventilación, ves que tenía mala compliance, mejoró. ¿Se entiende? Mido, actúo, me refijo los objetivos, vuelvo a medir. Lo otro ¿es tolerable la gasometría? Y el grado de fallo orgánico que tiene es tolerable. Tenemos que aprender a tolerar fisiología alterada. Eso lo repito porque me costó a mí entenderlo y fue motivo de mucho daño a través de los años. Antes, por cómo se dio la UCI. Al principio, los que fundaron las UCI querían una gasometría normal. Después se dieron cuenta que si querías una gasometría normal en alguien con enfermedad grave, seguramente la dosis de iatrogenia iba a ser tan alta que lo terminaba matando tu tratamiento. ¿Se entiende? ¿Vos querés una gaso normal en un niño con bronquiolitis aguda grave? No. Yo sé que muchas de las cosas, lo vemos todos los días, son contraintuitivas. Capaz que vos querés que quede medio acidótico. Un tiempo. Entonces, ¿qué es? Bueno, no puedo tolerar un pH de 6,90. No puedo quedar con un niño con un pH de 6,90 y quedarme tranquilo. No, eso no. Eso no es tolerable, porque eso hay un costo que va a pagar. No puedo dejar a un niño con pH, con PCO2 de 120. No, no, eso no le puedo. Pero si el pH está, algunos dicen 7,10, 7,15, ahí la CO2, ¿no? Seguramente esté las primeras horas 60, 70, 80, capaz alguno, tendré que tolerar eso. Y si es crónico el niño y justo le agarró una infección pulmonar grave, capaz que tolero más. ¿Está? O sea que hay que ver qué gasometría, estoy hablando de los gases que es lo que tenemos más a pie de cama. Y el grado orgánico, el grado de fallo orgánico que quiero, sí, también tengo que evaluarlo y ver si es tolerable o no. La otra pregunta que hago es toda la vez, ¿no? ¿Cuánto estoy dañándolo? Este niño que discutimos de mañana, vos ves la oxigenación no estaba tan afectada. No. Día uno de ventilación o día 2, no, día uno, 24 horas, no. Pero mirá, tiene un driving pressure altísimo, está con 18, no sé, estoy poniendo un ejemplo que vivimos hoy. Tiene, ¿qué otra cosa? La meseta más cerca de 30. Si yo lo dejo así, capaz que en 24 horas la meseta se fue, se disparó más. Quiere decir que ese daño pulmonar por mi ventilación tengo que intentar corregir. ¿Se entiende? Y no solo por un valor de gasometría aislado, es qué gasometría tiene y qué oxigenación tiene, pero con qué dosis de ventilación mecánica está. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto estoy en edad? Y ahí de la mano es, yo no quiero que el niño esté todo bien, tengo que calibrar mi terapia al niño, ¿está? Y lo que tenemos más a pie de cama es... Y lo otro es, ¿por qué no lo estuvo ahora? Eso siempre me lo pregunto.
Siempre me lo pregunto. Y se lo tienen, es buena práctica. Por lo menos para ver, no, mirá, no lo podés estudiar porque mirá, te acabamos de suspender a Tacurio. Bueno, pasó el otro día con Cama 3, ¿se acuerdan? Suspendimos a Tacurio y hubo una discusión, pues el niño se empezó a despertar y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo estudiamos ahora o no ahora? No, ahora no, porque recién le suspendimos a Tacurio. Vamos a dejar que no nos falle. ¿Se acuerdan de esa discusión que tuvimos? Y después más tarde se estuvo. Pero bueno, fijar objetivos, medir, tolerar la fisiología alterada es una buena. ¿Qué modo uso? Este teórico lo están recibiendo ustedes que saben más o menos cómo actuamos hoy en día. No usamos modos raros, no usamos los clásicos acá, volumen control, presión control. ¿Qué usamos en general las primeras 24, 48? Por lo general vemos si está muy alterada la mecánica. Con muchas presiones pico, seguramente vayamos a un volumétrico, ¿no? Nosotros medimos cotidianamente la placenta, iba a decir, la plató, la meseta, hice una mezcla ahí, la, plató y meseta. Si la meseta está en un límite tolerable, si el pico se levanta, no pasa nada, en el sentido de, nosotros podemos estar tranquilos, no estamos dañando, y sepan, y lo ven, un niño con bronquiolitis chiquitito así grave, en volumen control con fisiológico, 6 ml kilo, puede levantar presiones, 40 yo qué sé. El problema es si está en una meseta muy dañina, como nos pasó la otra vez con una que tenía una meseta, bueno, con esa misma niña que habíamos tubado, que tenía una meseta como de 30, no, creo que tenía esa, 34 mesetas. Sí, mira, oxigena bien, la gaso está bien, pero mira, 34 mesetas. Ahí tenemos que ajustar. Ahora, si el pico está muy alta, como también ella, ¿se acuerdan que tenía una pico meseta altísima? Pensás en la fisiopatología y decís, la broncoobstrucción va a mejorar si es por una infección respiratoria, cuando la infección mejore un poquito, ¿sí? Entonces yo tolero, pero para eso tengo que medir. Pero grosso modo, la mayoría de las veces estamos en niños curarizados, estamos usando volumen control, y cuando hacemos en la transición hacia modos más asistidos controlados, sin atacurio, switchamos a presurométrico. Y el paso siguiente que tenemos que hacer es empezar a ventilar más con presión soporte, cuando el niño ya está en condiciones de tolerancia espontánea, para mí. Lo usamos, pero no tanto como podríamos. ¿Sí? La PIP ya saben cómo la seteamos. Sabemos que volumen de estío alto mata. Sabemos que lo fisiológico entre 6 y 8, esto es lo que dice Palik. Van a ver que en realidad ya empiezan a tirar las condiciones de mediciones de mecánica pulmonar. Ya empezaban a tirar, aunque no podían recomendar mucho, pero ustedes vieron cómo seteamos la PIP. Vemos qué PIP tiene, la que le seteó el compañero antes o con la que empezás, y tenés que ir para arriba y ver qué pasa con tu meseta, qué pasa con tu cambio mecánico, el comportamiento mecánico en un momento determinado, pero también para abajo, también nos pasó, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó de que tenía 7 y al final de PIP total estaba muy alta, terminamos bajando la PIP externa y mejora el comportamiento mecánico? O cuando hay mucho espacio muerto, y ahí tenemos que, en vez de subir las presiones, al revés, bajar, permitir que se exhale. Yo creo que un PIP, ahí ellos recomiendan en distrés, saben que recomienda la tabla PIP FIO2. Yo creo que es una buena cosa inicial. Yo nunca uso la tabla PIP FIO2, no lo usamos acá, nosotros en general. Pero si usamos, titulamos PIP según mecánica, ¿no? Eso es lo que usamos nosotros, todas estas cosas que estamos hablando. Como una buena, esto es una foto muy sencilla, pero yo pienso así, los pacientes, mucho. Si hiciera una PB, una curva PB en el paciente promedio, de lo que por lo menos yo puedo medir, y bueno, si tengo una placa más blanca, con hipercapnia, pero que no es lo que predomina, y lo que predomina es la hipoxemia, el pensamiento mío tiene que ir a que hay, y la radiología, bueno, que lo dije, más blanco, acá hay colapso pulmonar. Eso es lo que yo pensaría. La bajada de compliance que yo estoy midiendo es seguramente por baja compliance, distensibilidad pulmonar. Entonces ahí capaz que tengo que subir PIP, ¿no? Partir de un nivel de base mayor para no perder y no de reclutar pulmón en cada insuflación. Ahora, el otro extremo es muy frecuente, es la bronquiolitis clásica, que es hiperinsuflación y sobredistensión pulmonar marcada, con muy baja compliance, pero en realidad la placa está hiperareada, más lúcida, y lo que predomina que es ahí. Y no es shunt, sino que es más que nada espacio muerto. Entonces a ese niño, contradictoriamente, capaz que lo que tenés que hacer es bajar volumen corriente y bajar PIP.
para que a la larga, no va a ser instantáneo, mejore el mecanismo fisiopatológico que lo llevó a esa situación mecánica. ¿Sí? Son los clásicos niños que están con FIO2 de 40, 30, saturan 98 y sin embargo tienen 100 de PSO2. Ahí no hay otra manera de entenderlo que hay espacio muerto. PALIC 2 recomienda, ¿no? Más o menos el pH 720. Yo creo que hasta 710 tolera bien, ¿no? Me parece que ahí 710 no te estresa mucho. Poquito. Un poquito. No querés que esté ahí, pero si vos estás atacando el problema fisiopatológico, va a mejorar. Si el riñón funciona, hacelo trabajar al riñón. Para algo lo tenemos. Va a subir bicarbonato y vos vas a poder regular mejor. En pocas horas, además. Tampoco es que el riñón no es tan lento el riñón. En 12 horas ya empezó capaz que el pH a subir. Nosotros, miren que bronquiolitis grave así, nosotros realmente lo ventilábamos, yo creo que mal, no lo entendíamos tanto, creo que le pasaba a todo el mundo. Estaban con 120 PSO2, ¿viste? Hacíamos goteo de bicarbonato continuo. Y hace años que no nos pasa eso. Era del 1 al 8 todos intubados, en general muy hipercápnicos. Era una angustia horrible hacer guardia en eso, porque vos ibas, los hacías zambú, que le sube más presión, la gasa no mejoraba. ¿Por qué? Y bueno, yo qué sé, lo entendimos mejor, me parece, con el tiempo y con todas estas investigaciones. De hecho, eran moda, ¿vieron las maniobras de reclutamiento? Estaban de moda, no. Amato tenía evidencia y el loco decía, hay que reclutar pulmón, maniobra de insuflación sostenida. Y después, resulta que años después, él mismo probó en sus pacientes que las maniobras de reclutamiento podían matar personas. Él no puede poner en llama eso, matea, ¿no? Pero en realidad la gallardía de él y el crack que es Marcelo Amato, que así como estuvo trabajando mucho reclutamiento durante 2 décadas y fue una escuela y es una escuela también dijo, no hay que usar más maniobra de reclutamiento como usábamos antes. ¿Qué le pasaba a un niño que estaba con esa sobredistensión pulmonar si tenía 100 de PSOD y lo reclutabas? No, no. No se rompía tanto, increíblemente, pero sí el espacio muerto iba a empeorar. Sí. ¿Sí? Entonces hoy en día no se recomiendan maniobras de reclutamiento, porque la van a ver por todos lados que ya se desrecomienda, no hay que usarla. Así que la titulación de PIP, eh, como se hacían antes, hice un video al respecto cuando salió. La titulación de PIP tiene que ser guiada paso a paso. Ustedes vieron cómo titulamos PIP acá, tiene que ser muy lento, de a un puntito va subiendo y ves qué pasa. A veces con 9 está muy mal y con 8 está mejor notoriamente, o sea, un puntito de PIP que parece que no. ¿Sí? ¿Vieron cómo se comportan? Bueno, y recuérdense, mi cosa preferida de fisiología respiratoria es entender el tiempo, que vos necesitas tiempo que te ayuda a comprender mecánicamente también para tu estrategia de ventilación mecánica. Y acuérdense que las constantes de tiempo no son solo las expiratorias, no hay que dejar exhalar solamente, hay que dejar que insufle, ¿no? Porque se tiene que insuflar con un determinado tiempo y te tiene que vaciar con otro determinado tiempo. ¿Qué les parece este ventilado? Clásico. ¿Les parece que está bien ventilado? ¿No les parece? Si ustedes ven las gráficas, Te das cuenta de que le falta tiempo inspiratorio. Inspiratorio también. Inspiratorio también. faltan los dos. Los O dos. sea que La está, frecuencia. si satura 98 y mecánicamente no está mal, en ese momento, en un rato sí lo estará. Lo que uno tendría que hacer para corregir la gas o ponerle que tenga 7 PSO2, ¿qué haces? La frecuencia. Lo que te dicen los manuales. No, Ah, lo que te dicen Te subí es, todo. si vos lo agarrás, vos haces traslado. Bueno, si así es traslado, la gente que está afuera de la UCI, ¿no? O muchos que adentro de la UCI. El manual te va a decir, para controlar la CO2 vas a subir frecuencia o la otra, Corriente. El volumen corriente en o la este caso presión. que es presurométrico, subir la presión. Pero ¿qué le pasa si subís presión? Aumentas el espacio muerto. Seguramente subas el espacio muerto, sobredistiendas más, y si subís más frecuencia respiratoria te vas a quedar con menos tiempo de exhalatorio. Y seguís acumulando CO2. Y seguramente sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con este nene? En todo caso, ajustarle los tiempos. Capaz que le subiría el TI, le vas a tener que subir el TE, para el cual vas a bajar frecuencia respiratoria. O sea, es totalmente lo que... Y eso te va a permitir, si se insufla mejor por un criterio de tiempo, a bajar presiones. Se te va a bajar, vos mejorás el TIS y enseguida sube el volumen corriente, porque se insufla más. Y bajás presiones después.
Es totalmente lo contrario de lo que te decían los manuales. Mira los manuales por ahí, dicen eso. Esto es entender mejor la mecánica respiratoria. En el libro de Pablito Cruces está esto, el mismo ejemplo, los mismos ejemplos. También pasa a la derecha, si está muy largo el TI. Ahí hay tiempo que podés usar, que no hay flujo, se podés acortar el TI. ¿Se entiende? Estamos en ventilación controlada, obviamente. Lean el libro de Pablo. Bueno, entonces, como mensajes finales, estas son las otras cosas, ¿no? Toleren anemia, toleren. Esto parece, si vos sin transfundir un niño que no tiene indicado le podés generar un daño pulmonar. No suspendan bienteral, no es necesario, eso es otro gran cambio, todo lo no ventilatorio. Si ustedes me dicen cuáles son los grandes cambios de la última década, control de fluidos estricto, nosotros, enteral precoz, quiere decir lo intubaste, controlaste la sed, le pusiste la sonda, empieza a comer. No tenés por qué suspenderle, si no hay, hay que pensar todo el tiempo con contraindicaciones. Antes lo dejamos 3 días con suero. Lo otro es evitar drogas, obviamente, por la charla que le di, no me van a decir que le hagan salbutamol, guiarte según la mecánica respiratoria y el retiro de la ventilación es activo. Quiere decir, yo tengo que ir rápidamente a ver si tolera estar ventilado sin atacurio. ¿Está? No sobresedar, hoy estuvimos trabajando, este año fue el año de las asincronías. Se ha trabajado mucho, me parece que todos hemos aprendido bastante de asincronía y tenemos que seguir aprendiendo. ¿Está? Y tolerar fisiología alterada. Bueno, esta es una charla, la voy a dejar por acá, voy a dejar de grabar y me avisan a ver si quieren hablar de algo específico.